Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están los estudiantes? Acá, una vez más, prestos para avanzar en lo que corresponde a la materia, ¿no? Psicopatología uno, eh, con la cual estamos intentando ya definir los elementos básicos o principales de la psicopatología, ¿no? Vamos a abordar la semiología, la nosografía. Dentro de la nosografía estamos viendo cuadros clínicos y vimos etiología. Lo vimos en ese orden, ¿no? Semiología, nosografía, etiología. Y actualmente hemos retornado a eh, nosografía, ¿no? Para ver los cuadros clínicos, es decir, esta propuesta que ya conjuga tanto la psiquiatría y su influencia del psicoanálisis para proponer una clasificación, si no es la, digamos así, la más completa como Kraepelin, más es una clasificación que se utilizó durante varios años y que había dividido, ¿no? Los cuadros clínicos en dos tipos de procesos, ¿no? Los procesos psicógenos, no dicen psíquicos, sino psicógenos, es decir, de causa, ¿no? De origen psíquico, y los procesos orgánicos, ¿no? Entonces, en estos de grandes grupos se estaban clasificando los cuadros clínicos, ¿no? Los trastornos mentales. Es llamativo que por eso los psiquiatras se movieron en su momento de una clasificación netamente biológica. Entonces, si fuera así, todos los procesos serían netamente orgánicos, ¿no? Pero ya aparecieron procesos de origen psíquico. Esto, por supuesto, por la influencia del psicoanálisis, ¿no? Y dentro de esos procesos psíquicos, la neurosis, la psicosis aparecen ahí como protagonizando, ¿no? Esa clasificación y aportando, digamos, una otra forma de pensar, ¿no? La neurosis y la psicosis ya existían antes de Freud, por ejemplo, antes del psicoanálisis, ya existían con otros nombres y otra forma de describir, pero no se habían, digámoslo así, localizado con precisión qué eran exactamente las neurosis, las psicosis, de qué iba y cómo se clasificaban. Y demás. Estaban justo en eso los psiquiatras, ¿no? Tratando de elucidar la histeria, que era un misterio total, tratando de precisar un poco más la esquizofrenia, la paranoia, y cae ahí Freud, ¿no? 1890 para adelante, proponer una teoría que permite extender la idea de pensar que los trastornos mentales eran netamente biológicos, ¿no? Es decir, desarreglos o trastornos vinculados al cerebro. Y ahí apareció otra propuesta. Entonces hemos estado trabajando por ahora los procesos psicógenos, nada más, los procesos, dentro de esos procesos, los cuadros clínicos denominados neurosis y la psicosis, ¿no? Las hemos estudiado así muy a grosso modo, a vuelo de jet, no hemos profundizado porque eso se hace más adelante en la continuación de esta psicopatología, ¿no? En psicopatología 2, pero lo que sí importa es ir a precisar qué es lo que dicen, ¿no? O sea, a qué acuerdo llegaron los psiquiatras en su momento, ¿no? Ahora actualmente, vean, ya no manejan del todo esas clasificaciones. Hay psiquiatras que siguen hablando de las neurosis, la psicosis, etcétera, en esos términos. Pero con la llegada de los manuales de SM y ahora ya estamos en la versión 5, todo está más reducido a utilizar el manual directamente, ¿no? Donde el trastorno ya está descrito y nombrado, ¿no? Entonces hay muchos psiquiatras que ya no necesitan ir a decir psicosis de este tipo, de aquello, ¿no? Han cambiado los nombres también, las nomenclaturas, ¿no? Por ejemplo, las neurosis, del lado de las neurosis, la fobia, ¿no? Voy a ir en el orden que hemos visto, ¿no? Las neurosis, en la clasificación de los cuadros clínicos, está primeramente la neurosis de angustia, ¿no? Aquí les voy a ir colocando los cuadros clínicos que hemos ido trabajando. La primera es la neurosis de angustia, ¿no?
que ahora en el manual DSM-4 o 5 tiene su propia categoría, ¿no? Son los trastornos de ansiedad. Ansiedad es otro nombre de angustia, es, digamos, un término más en inglés, ¿no? Para referirse a la angustia, pero tiene su propia clasificación y dentro de las neurosis de angustia, o lo que ahora se llama por eso trastornos de angustia, hay varios tipos, ¿no? Eh, mm, de presentación de la angustia. La neurosis fóbica también ahora, actualmente en los manuales de SEN, está dentro de los trastornos de ansiedad, ¿no? Como fobia simple, ¿no? O específica y la fobia social, partida en dos. La neurosis obsesiva la van a encontrar ustedes también dentro de los trastornos de ansiedad, como el famoso TOC, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo, pero también está en los trastornos de personalidad. La neurosis histérica ya está totalmente disgregada, fragmentada, está por todo lado, encuentran características de lo que Freud ha llamado la histeria en los trastornos somatomorfos, en los trastornos de personalidad, en los trastornos de ansiedad, etcétera, etcétera. Está repartida por todo lado. Y la depresión neurótica, bueno, no es una estructura como tal, un trastorno, ¿no? Un cuadro clínico como tal, pero tiene su propia categoría, ¿no? Está dentro de los trastornos del estado de ánimo, ¿no? Con los episodios depresivos, etcétera, ¿no? Entonces está todo esto ahora repartido de otra manera, armado de otra manera, ¿no? Organizado de una forma distinta en los manuales. Por eso muchos psiquiatras ya no usan esta terminología, que era muy afectada, ¿no? Una terminología muy influenciada por el psicoanálisis, y ahora tienen otra forma de plantearlo, pero esto que, ¿no? En cierta medida es algo de lo que los psiquiatras han renunciado, digamos, sigue subsistiendo con otros nombres y otras clasificaciones, ¿no? En los manuales de SEN. Si pasamos a la psicosis, que es el otro cuadro clínico que hemos trabajado, las esquizofrenias siguen apareciendo, ¿no? En el DSM, incluso están juntas con otra categoría, la esquizofrenia y trastornos psicóticos. O sea que no solo aparecen las esquizofrenias, sino otros trastornos más en la psicosis, ¿no? Estas cuatro clasificaciones están también en el DSM, pero descritas de otra manera, ¿no? Las psicosis distímicas ya casi no las encuentran como con esta terminología, ¿no? Ya no hay manía. Melancolía, vean, que es un término que hemos dicho subsiste desde los filósofos griegos, ¿no? Una palabra, ¿no? Un trastorno que sigue vigente siglos, ya, ahora ya no está en el DSM. En los manuales de DSM ya no hay una palabra que diga melancolía como tal. Está dentro de los trastornos del estado de ánimo, lo van a encontrar por ahí, pero ya no está la melancolía. O sea que parece que hemos llegado al fin, ¿no? Al final de este término parece que va a desaparecer, ¿no? Las maníaco-depresivas ya van a aparecer como los trastornos bipolares ahora en la actualidad. Esta psicosis también han ido cambiando, ya no se las usa mucho. Las agudas, por ejemplo, ya no vemos en el manual de CM. Las crónicas sí, la paranoia. Por eso habíamos trabajado esta, porque es la que todavía sigue vigente, pero estas otras ya no están tan presentes, están nombrado de otra manera, ¿no? En la categoría de las esquizofrenias. Y estas, las confusionales, bueno, ya casi han desaparecido. ¿Bien? Entonces, este cuadro es como un resumen, por eso, de una clasificación posible que está todavía influenciada por el psicoanálisis. Entonces, lo estamos trabajando ahora como para hacer una idea, un recorrido, ¿no? De a qué punto se llegó, hasta dónde se llegó la psiquiatría en esta especie de articulación con el psicoanálisis y cómo se estaban pensando los cuadros clínicos. Luego, mucho de esto, les vuelvo a repetir, se va a desechar o directamente descartar, o se va a ir mutando, transformando y acomodando en los manuales de SM de otra manera, ¿no? Nombrados de otra manera, muchas de estas subsisten, algunas con sus nombres tal cual, la esquizofrenia, por ejemplo, sigue así, nombrada esquizofrenia, y otras ya han ido cambiando, ¿no?
Por eso después de trabajar todo esto Vigano Greco y demás, este librito, antiguo, pero que es muy importante, pues un muy buen resumen, menos compilación de la psicopatología en general, vamos a entrar a ver el manual de Zen, ¿no? Vamos a estudiar los manuales y cómo usarlos, ¿no? Pues una herramienta indispensable en esta época para el profesional psicólogo. Bueno, estos son los procesos psicógenos, ¿no? Y dentro de los procesos psicógenos estaban las neurosis, ¿no? La psicosis, hasta ahora ya estudiadas en la clase, y faltan dos más, ¿ven? Las psicopatías y las enfermedades psicosomáticas. Las psicopatías pensadas como desviaciones, ¿no? Del orden más social, digámoslo así, ¿no? Psicópata pensado como aquel que tiene una especie de desviación, ¿no? De un orden establecido. Entonces, esto es muy interesante que lo lean porque les van a explicar también cómo se construyó un psicópata, ¿no? Un término que ha sido muy utilizado a lo largo de la historia y que pucha, inunda el mundo del cine, por ejemplo, ¿no? Donde hay tantas películas con psicópatas, ¿no? Lo que plantea el libro, porque la psicopatía la van a encontrar en la página 289, es que definen, no hay una definición clara, eso es lo peor, ¿vean? Definen como que el psicópata no actúa, no hace cosas malas, sino que hace que los otros la hagan, ¿no? O sea, resaltan en la definición que van a encontrar ustedes el elemento manipulador, ¿no? Hacer que otros cometan cosas o actos en vez de ellos mismos. No es exactamente así. Un psicópata también puede hacer cosas, pero es muy interesante cómo lo piensan. Y dentro de de las psicopatías se introducía mucho a los criminales, ¿no? Entonces, una forma de explicar un acto criminal era ubicarlo como un psicópata, ¿no? Hasta hoy en día, por ejemplo, en las noticias, etcétera, todavía se sigue usando ese término, ¿no? Cuando aparece un crimen muy brutal, así de esos crímenes pues, que son tremendamente horrorosos, que conmueven a la población y demás, uno dice psicópata, ¿no? Pero vamos a ver que un psicópata no necesariamente es un criminal. Hay psicópatas que están muy bien acomodados a la sociedad. Trabajan, pagan sus impuestos, hacen lo que tienen que hacer. Y no necesariamente tienen que delinquir, ¿no? Entonces ha sido un error eh, combinar estas cosas, ¿no? Creer que los criminales, que son los que cometen crímenes poco fuertes, digamos, ¿no? Elevados de tono, son necesariamente psicópatas. Entonces es un error pensar eso. Y esto hay que estudiarlo, estudiar qué se pensaba de la psicopatía, ¿no? Pero entiendan que la psicopatía tiene que ver con una desviación de un determinado orden, ¿no? Que es normalmente el orden social, ¿no? La ley, la norma. Entonces hay una desviación de eso. Y estos autores, Vigano y Greco, lo dividen en psicopatías primarias y secundarias. Las secundarias no nos interesan porque ven, es una mezcla con todas las otras estructuras, ¿no? Un psicópata esquizoide, de una esquizofrenia con rasgos psicopáticos, un depresivo, un paranoico, un obsesivo, un fóbico, un histérico con rasgos psicopáticos. Esto también más adelante se podrá explicar mejor, más adelante, que es el próximo semestre, ¿no? ¿Por qué aparecen histéricas, por ejemplo, con neurosis, ¿no? Pero con rasgos psicopáticos? O sea, podrían hacer cosas raras, así como crímenes y demás, sí, pero presentado como rasgo. En cambio, acá lo presentan como parte de la psicopatía. El psicópata, pero primero y luego el rasgo histérico. En realidad es al revés. Las neurosis tienen rasgos psicopáticos y las psicosis también. Bueno, entonces no es de extrañarse que un psicótico tenga cosas un poco raras en su conducta, en su comportamiento, ciertas desviaciones. Y eso también ha causado confusión, ¿no? Las neurosis y las psicosis pueden tener rasgos. Pero no es lo mismo al cuadro clínico como tal, ¿eh? Ser un psicópata, así como
parte de el fundamento, la línea central de la personalidad, ¿no? Entonces, si un psicótico, por ejemplo, cometió un crimen, porque también cometían crímenes así medio raros, los psicóticos bien densos, igual entraban en el conjunto de los psicópatas, ¿no? Siendo que no era un psicópata, era un psicópata. Entonces, eso ha producido muchos desvíos. ¿Mm? Bueno, tenemos la secundaria, que vean, no los vamos a estudiar, porque vamos a revisar esta clasificación, pero sí las primarias. Entonces acá tenemos las perversiones constitucionales, las sexuales y las adicciones. Miren qué llamativo, cómo las adicciones estaban en su momento introducidas como una psicopatía. Claro, una desviación, ¿no? De alcoholismo, el uso de drogas, pero a nivel de adictivo, articulado como una desviación, ¿no? Una psicopatía. ¿Mm? Y luego vamos a ver en los manuales de SM que las adicciones, etcétera, estén fuera de esto y tienen su propia categoría también, ¿no? Pero qué interesante, vean, la perversión sexual estaba dentro de una psicopatía. O sea, que un psicópata es alguien que se desviaba, entonces si te desviabas de la vida sexual, ya sé que tenías comportamientos sexuales, digamos, desviado de la meta sexual es la cópula, ¿no? Apareamiento con el sexo contrario, tú te desviabas de eso, por ejemplo, con el mismo sexo, con animales, con muertos, ¿eh? La meta, ¿no? En fin, que no era, no, el objeto y la meta, ¿no? Ahorita les estoy hablando del objeto. La meta sería hacer otro tipo de actividades, que no sea necesariamente copular con el sexo contrario, la masturbación, por ejemplo. O el sadismo y el masoquismo, ¿no? Que no es necesariamente tener un encuentro sexual con el otro sexo de nuestra especie, sino disfrutar más del daño que se le hace a alguien o del daño que te pueden hacer. Esa era la meta de un sádico, de un masoquista. Entonces, eso era una perversión, ¿no? Estaba desviado de la meta. O la desviación del objeto. En vez de tomar a otro ser humano del sexo contrario, pues ahí sí les doy el ejemplo, ven, tomar a alguien del mismo sexo, la homosexualidad, ¿ven? Por ejemplo. O la pedofilia, ¿ven? El encuentro con niños, o la zoofilia, la necrofilia, ¿ven? Esas cosas que estaban localizadas como perversiones sexuales, ¿no? Luego Lacan, muchos años después, va a aparecer y va a eliminar el término psicopatía, porque va a quedar muy ligado, por eso a lo criminal, etcétera. Y rescata el término perversión. Entonces coloca la perversión como una estructura clínica, de tal manera que teníamos las neurosis, que Lacan las conserva como estructura clínica, la psicosis y la perversión. Tres estructuras, ¿no? Que estaban en Freud y que Lacan va a recuperar para decir estas son las tres estructuras clínicas que existen, que el ser humano solo puede estar acomodado en una de estas tres posiciones. Y elimina un poco la psicopatía, ¿no? Entonces, todo lo que podríamos llamar psicopatía está incluido en la perversión ahora, ¿no? Tiene su argumento Lacan de por qué hace eso, por qué le llama perversión, no psicópata, o por qué cambia esto, ¿no? Hay todo un argumento. No es un capricho de él, digamos, ¿no? Que se le ocurrió y listo. Eh, y es interesante saberlo, ¿no? O sea, estudiarlo es importante, ¿no? Pero vean qué interesante, ¿no? La homosexualidad, por ejemplo, entraba dentro de las perversiones sexuales. Entonces se los clasificaba como si tuvieran una enfermedad. Lo mismo los adictos, ¿no? Y claro, estas comunidades se protestaban, ¿no? Los homosexuales tenían una comunidad cada vez más grande porque iba creciendo, ¿no? En los 70, en los 80, ya iba creciendo tremendamente y es una comunidad que como es tan masiva, han empezado a proclamar también sus derechos, ¿no? Por eso salen ahora a manifestarse, ¿no? Hay el famoso desfile del orgullo gay, quieren tener derechos, quieren casarse, quieren poder tener hijos, adoptando, etcétera, ¿no? Con distintos métodos. Y ha sido imposible detener eso. Entonces, también han reclamado, por ejemplo, que no se los puede considerar enfermos, ¿no? Están simplemente con otra orientación sexual, ¿no?
Tan fuerte es la presión política de estas masas que, claro, los gobiernos tienen que ceder y decir, no están enfermos, ¿no? Es otro tipo de vivir, otra forma de vivir la sexualidad. Y los manuales de SM, por ejemplo, los psiquiatras han tenido que sacarlos del trastorno mental, ¿no? Pues ya no existe la homosexualidad como trastorno, que hasta antes, hasta el DSM-3, estaba todavía registrado. Lo han tenido que eliminar, ¿no? Por la presión social que ejercen estos grupos, ¿no? Las adicciones lo propio, ¿verdad? Pues también han tenido que, en cierta medida, modificarse, eh, siguen presentadas como trastorno, pero hay criterios claros para decir cuándo alguien es realmente un adicto, ¿no? Cuando alguien está muy tomado por el alcohol o la droga. Entonces, un consumo casual, digamos, no entra dentro de una patología ahora. Entonces, la psiquiatría tiene que ir acomodando estas clasificaciones según también el impacto social, ¿no? Bueno, estas psicopatías, de las psicopatías, las primarias hay que verlas, hay que estudiar esas tres, las tres, ¿no? Las enfermedades psicosomáticas, vean, son interesantes, son trastornos en el cuerpo, ¿no? Enfermedades que realmente acontecen en el cuerpo, se pueden verificar, el médico puede encontrar un trastorno, pero cuyo origen es psíquico, ¿no? Es decir, trastornos en el organismo. Y acá colocan, bueno, los distintos trastornos que pueden haber, ¿no? A nivel de la piel, por ejemplo, acá abajo ven aparato cutáneo, las alergias, ¿no? Las alergias que en muchos casos no responden a cuestiones biológicas, sino son de orden psíquico, pero el trastorno es en el cuerpo, ¿no? Por eso es psicosomático, ¿no? En el psiquismo y luego y acontece en el cuerpo, porque está la alergia ahí, el médico puede ver la irritación de la piel, ¿no? El asma, por ejemplo, ¿no? Aparato respiratorio dice acá, ¿no? El asma ya está comprobadísimo, es psíquico, ¿no? No tiene un orden orgánico, pero se podría pensar como una enfermedad psicosomática, o sea, hay algo psíquico que produce un desarreglo del organismo, ¿sí? El aparato digestivo, por ejemplo, el famoso colon irritado de los hombres, ¿no? De muchos hombres que reniegan tanto y demás, que se les irrita, ¿verdad? Pero no es la causa no es orgánica, es por una cuestión afectiva, etc. Incluso hay trastornos como el cáncer, vean, se propuso que a veces que algunos tipos de cáncer, no todos, son producidos por la cuestión psíquica, ¿no? Por cuestiones psíquicas, ¿no? Por algún conflicto, etcétera, ¿no? Han habido teorías bien, digámoslo así, avesadas, ¿no? Bien aventureras, digamos, de proponer cosas a ese nivel. Por ejemplo, un cáncer de útero en una mujer vinculado, por ejemplo, a una especie de rechazo infantil, ¿no? Una mujer que tenía que haber nacido hombre, por ejemplo. Todos en la casa esperaban un varoncito y llegó ella, entonces esa especie de desesperando, más que desesperando, como de decepción de los padres, porque querían un varón, repercutía en la mujer, ¿no? Produciéndole un cáncer, ¿dónde? Justo en aquello que la hacía más femenina, ¿eh? El útero, ¿no? O el cáncer de mama, ¿ven? Cáncer de pecho, justo en los lugares donde estaba la diferencia sexual. Bueno, habían teorías a ese nivel, ¿ven? Proponiendo que ese cáncer se había producido por eso, por abandonos en la infancia, desengaños, ¿no? A ese nivel. Llegaron a un nivel tan loco de proponer incluso que las caries, ¿no? Las caries en los dientes tenían una cuestión psicosomática. Imagínense las caries, ¿no? Y es fuerte esto. Ustedes buscan en internet, por ejemplo, circulando por ahí unas frases que dicen que hay que sanar el cuerpo, etcétera, porque el cuerpo absorbe cosas. Una cosa más como metafísica, ¿no? Que la gente que es muy amarga, por ejemplo, le va a dar diabetes, que a la gente no, esa clase de cosas, ¿no? Pueden ustedes buscar, van a encontrar una serie de explicación de enfermedades de todo psicosomático, ¿no? A ese nivel, ¿eh? ¿No? Si eres muy renegón, entonces te va a dar esto.
Si no dejas ir cosas, te enfermas de esto otro. Hay una parte del cuerpo que se va a enfermar. ¿No? Es muy interesante, pero es como muy forzado, muy lineal, ¿no? Creer que tú no sueltas cosas en la vida, entonces te enfermas del hígado. Tiene algo que ver con la cultura oriental, etcétera, ¿no? Pero no es demostrable. ¿Hay enfermedades psicosomáticas? Sí, existen, están demostradas. Hay una infinidad de casos clínicos en los que se ve que el origen de un cuerpo, una enfermedad corporal, ¿ya? Tiene un origen psíquico. Sí, existe eso. El psicoanálisis también explica, ¿no? Este fenómeno, no le llama enfermedad psicosomática, le llama fenómeno psicosomático. Y tiene toda una teoría explicativa de por qué pasan estos desarreglos, no con todo, con algo, ¿no? Pasa. Entonces, es muy interesante que lo sepan, no lo vamos a estudiar tampoco, entonces esto no hay que leer. Ahora yo estoy haciendo un repasito, ¿no? De qué cosas cada una de estas, pero bueno, no es necesario leer. La, la teoría es bien compleja, la que está detrás de la explicación de un fenómeno psicosomático, ¿no? Pero existen, claro que están inscritas ahí y tenemos estudios y casos en relación a esto bastante, bastante. Pero no podemos tampoco meterlo todo a lo psicosomático. ¿No? Creo que todas las enfermedades tienen origen psicosomático. Hay enfermedades de origen netamente orgánico, ¿no? No podemos dudar, ¿no? Pero existen estos fenómenos. ¿No? Hasta acá los procesos psicógenos, ¿no? Los cuadros clínicos que tienen causa psíquica, ¿no? Neurosis, psicosis, psicopatías, enfermedades psicosomáticas. Las dos primeras ya leídas, trabajadas, las otras dos las estoy ahora haciendo como una especie de pasadilla. Y luego el texto propone los procesos orgánicos o insuficiencias orgánicas, ¿no? Cuatro. Acá el primer tipo son las oligofrenias, ¿no? Frenia, ya saben ustedes, significa mente, ¿no? O pensamiento, ¿no? Por eso esquizofrenia era la mente partida, dividida, ¿no? Conflicto entre el mundo exterior y el mundo interior, ¿no? Esquizofrenia. Oligo, ¿no? Bueno, también vimos dentro de las esquizofrenias, eso también les hago recuerdo, la edefrenia, ¿no? De juventud y por eso era la pensamiento joven, ¿no? Juvenil, así como un tipo de esquizofrenia en el que predomina mucho el entusiasmo, la exaltación anímica, las ganas de hacer de todo, ¿no? Propio de la juventud, del ímpetu del joven, ¿no? Que a veces se descarría, también hace cualquier cosa porque es demasiado impulsivo, entonces esas son las esquizofrenias de frente, ¿no? Donde el afecto estaba comprometido. Oligo quiere decir debajo, ¿no? Entonces, oligofrenia, era un término que se había propuesto para plantear los que tenían pensamiento por debajo, digamos, de lo que se podría llamar la normalidad, ¿no? O el debajo del funcionamiento, entre comillas, normal del pensamiento. Oligofrenia, ¿no? Actualmente ese término ya no se usa, ahora se utiliza el retraso mental, ¿no? Retraso, ¿no? O retardo mental, ¿no? Y dentro de las oligofrenias tenemos la debilidad mental, la imbecilidad y la idioticia, ¿no? Los idiotas. Cada uno de estos tres está articulado según el nivel de CI que se te podía determinar con una prueba de inteligencia. ¿No? El idiota es el que tiene un nivel de inteligencia más bajo, ¿no? Por eso también se lo utilizaba como insulto, ¿no? Idiota. Pero, retrasado mental, quiere decir. Actualmente no se usa tanto, ¿no? Ya no se le puede diagnosticar a alguien como imbécil, ¿no? Se han vuelto términos de criollos, ¿no? O sea, términos de uso común, como para insultar a alguien, ¿no? Para decirle que no piensa muy bien, ¿no? Imbécil, idiota. A nadie se le dice en la calle débil mental, ¿no? Tampoco se usa. Pero esta clasificación, bien, casi no existe. Van a encontrarla en el retraso mental, en el DCM, evidentemente. Van a encontrar ahí y es interesante cómo lo describen los psiquiatras actualmente. Pero también hay que leerlo, ¿no? Hay que estudiar qué es un retraso mental, qué características tiene, cómo se presenta para poder identificar con facilidad, ¿no?
Luego tenemos las demencias. Acá, ¿vean? Las demencias. Y estas están clasificadas, vean, según la evolución, de cómo avanzan, según la forma de la demencia. Pueden ser primarias. Aquí está la famosa demencia senil, conocidísima, vean, ¿no? La presenil, las arteriopáticas y la famosa coreica, que es tremenda, es una que da así uno cada no sé cuántos miles o un millón, creo, de personas, ¿no? La coreica. ¿Mm? Tenemos la secundaria, según la forma, ¿verdad? Según por tumores, por traumas, por alcohol, abuso de alcohol, ¿no? La tesánica, la epiléptica, ¿Mm? Según la forma, o sea, cómo aparece, ¿no? Cómo se presenta. Entonces, según evolución, el transcurso, según la forma de su presentación. ¿Mm? Pero es orgánico, pues, claramente. Según la etiología, según su causa, bien, pueden ser orgánicas, la causa real, otra vez tumores, traumas, epilepsia, la vejez, ¿no? O besánicas. Esto es interesante este término, búsquenlo, ¿no? Besánico, ¿no? Y aquí vean las demencias vinculadas a la psicosis, a la esquizofrenia, raro, ¿no? Claro que una esquizofrenia te produce una demencia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la DNS está ubicada dentro de proceso orgánico, orgánico. Entonces uno dice, "Es que tiene que hacer acá una psicosis, ¿no? Pero como mezclado eso, pero posible, ¿no? Aparece acá. ¿Mm? Los vean tienen tres tipos, según la evolución, según la forma y según la etiología, ¿no? Esto también hay que leer, pero no van a leer todo, mucho. Entonces, enseguida les voy a decir qué se lee y qué no, para el siguiente trabajo. Tenemos en el grupo 3, en el grupo C, la psicosis orgánica, de los cuales sospechamos mucho, sobre todo los psicoanalistas, ¿no? De que exista una psicosis orgánica, ¿no? Las psicosis son psicógenas, pero de pronto los psiquiatras pensaban que también habían psicosis orgánicas, ¿no? Y aquí hay un montón, ¿ven? Debido a cambios hormonales, ¿no? El famoso Cushing, por ejemplo, que está, ¿no? Las psicosis hormonales, ¿no? Las psicosis puerperales, ¿ya? Que son las psicosis del embarazo, las posparto, las de lactancia, ¿no? Raro, ¿no? Las psicosis debido al parto, ¿no? Que el parto te produzca una psicosis, un poquito extraña. Salvo, bueno, un psicoanalista te diría que la persona ya era psicótica, que ya estaba la estructura clínica ahí y el parto fue lo que desencadenó la psicosis, ¿no? Entonces, así te lo explicaría un psicoanalista. Pero los psiquiatras todavía piensan que puede haber una psicosis debido a algún fenómeno, algún evento en la vida sin que luego se puede recomponer el sujeto, ¿no? Se podría como curar la psicosis o ya salir de la psicosis, ya no ser más psicótico. Y solo algo transitorio te produjo la psicosis. Entonces, todavía se puede pensar así. Piensan así. Entonces, tenemos vean, psicosis alcohólicas, por el abuso del alcohol que te puede producir delirios, ¿sí? Demencia y aquí, alcohólica, las psicosis tóxicas, ¿no? Las psicosis infecciosas, ¿no? Por la sífilis, por ejemplo, ¿no? Las encefalíticas, los trastornos, golpes, traumatismos con el encéfalo, que son las encefálicas, las parasitarias, son por parásitos, ¿no? La toxoplasmosis, ¿no? Raro, ¿no? Las psicosis traumáticas, efectos de accidentes, golpes, ¿no? Las tumorales, por la presencia de tumores, las psicosis involutivas, ¿no? Nos retroceden, digamos, aquí está la demencia senil y el famoso Alzheimer, ¿no? De una vez que empieza, no se frena, ¿no? Avanza, ¿no? Hasta un deterioro máximo, ¿no? Elevado, tremendo, ¿no? Tanto que el sujeto ya ni habla, ni puede retener los fluidos de su cuerpo, ¿no? Entonces, fuerte. Pero todas pensadas como psicosis orgánicas, o sea, que son de causa orgánica. ¿No? Dos pechos. Pero vean, sepan que está esto todavía vigente
pero nosotros no vamos a estudiar tampoco, pero también desechamos. Y por último, ¿ya? Las epilepsias. ¿Qué es una epilepsia? ¿Por qué pasa? ¿Cómo reconocer una epilepsia? ¿Cuándo ver, o sea, saber que un sujeto sufre un ataque epiléptico? O sea, que uno lo ve ahí in situ, o alguien te lo cuenta, ¿cómo puedes decir eso es una epilepsia? Importante saber, ¿no? Para diferenciar de un ataque histérico, psicótico, etcétera. ¿Mm? Y las epilepsias divididas en tres, ¿no? Las epilepsias generalizadas, las famosas, ¿vean? El famoso crisis del gran mal y el crisis del petit mal, ¿no? Del pequeño mal. También muy importante saber cómo reconocer esta crisis, ¿no? Cuando es del gran mal, cuando se llama del pequeño mal, ¿no? Y son crisis que incluso hay que saber qué hacer cuando una persona reacciona así, ya sea un paciente o en la calle, o encuentra algún ataque epiléptico, hay que saber qué medidas de urgencia tomar, ¿no? Ese rato. Las llamadas parciales, ¿no? Cuando hay un foco epiléptico, y las parciales con generalización. Aquí hay tres también. Es muy interesante. También hay que reconocer, hay que saber qué es una epilepsia, hay que saber qué es una demencia, para no confundir con la psicosis, ¿no? Para ver cómo en las demencias, cuando lean, aparecen también delirios o alucinaciones. Entonces uno puede fácilmente, ¿no? Alegremente decir es una psicosis. ¿Mm? Pero es una demencia, porque es orgánico el problema. La epilepsia también es orgánica, produce daño a veces cerebral, los ataques, las convulsiones, entonces uno empieza a pensar con dificultad, etcétera, y entonces uno diría, pero este chico es retrasado mental, ¿no? Una oligofrenia. No, es efecto de la epilepsia, que a veces produce esos daños en el cerebro, en las condiciones neuronales, los ataques epilépticos, ¿no? O confundido con una psicosis, ¿ven? No habla bien, tartamudea al hablar, no se entiende lo que habla, es una esquizofrenia, diríamos, ¿no? Alegremente, pero probablemente es una epilepsia, ¿no? O efectos de la epilepsia. Entonces esas cositas tienen ustedes que saber para tener precisión diagnóstica, descartar, ¿no? Digo, no, no es epilepsia, entonces es cosas, ¿no? Y para preguntarle a un paciente cuándo le pasa, qué tipo de ataque, cómo es esto, etcétera, y poder, ya en la entrevista que se hace a un paciente, ya poder saber que es orgánico, psíquico, etcétera, y descartar. Y eso ayuda a precisar el diagnóstico. Entonces, estas cositas hay que saber a detalle. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes, no? Tienen que armar, ya vean ustedes, esto queda a discreción de ustedes, es libre, ¿no? La forma en la que quieren hacer esto. Pueden hacer un resumen, un esquema, un mapa mental, un mapa conceptual, pueden hacer un diagrama de flujo, eh, diagrama de Venn, ¿no? Etcétera. Unos pueden meterse a la IA y decirle cómo puedo hacer esto, ¿no? O sea, qué formas hay de hacer una especie de esquema. Hasta la IA les va a recomendar haga esto, ¿no? De los siguientes cuadros clínicos, ¿no? Esto hay que hacerlo ahora, en este periodo de tiempo que tienen. La plataforma está habilitada hasta la hora de finalizar las clases, como si ahorita estuviéramos en el aula y yo les dijera, bueno, hagan y empiezan a hacer en el aula, ¿no? Entonces lo tienen que presentar hasta acabada la clase, ¿no? Y no se olviden, en físico hay que llevarlo siempre a el aula, ¿no? A la clase del siguiente. Entonces, el lunes que viene, que lo presentan, ¿no? Lo presentan en el aula. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tienen que leer ustedes? Psicopatías. Definición, sintomatología, ¿no? Etiología, y luego las primarias, solo las primarias. Perversiones constitucionales, perversiones sexuales, adicción, nada más. Luego, pasamos a las orgánicas, oligofrenia, qué es, cómo se define, qué características tiene, todo está en el libro. ¿Qué es la debilidad mental? ¿Qué es la imbecilidad? ¿Qué es la idioticia? O la idiocia.
Bien, demencia. ¿Qué es la demencia? Etcétera. Y de las demencias, solo van a leer este grupito, según la evolución. ¿Qué es la demencia profunda? ¿Qué es la intermedia? ¿Y qué es la inicial? Para poder reconocer, ¿verdad? Cuando un paciente, porque probablemente van a ir a un pediátrico en la práctica, ¿no? Para reconocer cuándo está en una etapa inicial, intermedia, profunda, sí, para ver si hay demencia, ¿verdad? Entonces, estas. Y del segundo grupo según su forma, van a leer solamente la demencia senil, que es muy común en adultos mayores. Entonces, necesitan saber qué características tiene un adulto mayor para poder decir, es una demencia, ¿no? Pues la demencia senil tiene sus propias características. Entonces, ven, uno, dos, tres y cuatro. Nada más, ¿eh? Demencia. Luego, todas las psicosis orgánicas nos pasamos de largo, pues ya sabes, sospechamos que no, son medio que no existen, ¿no? Y las epilepsias, todo, los generalizados, los parciales y los parciales con generalización, cada uno de estos. Es cortito. Cada uno de estos aparece muy cortito ya en Tigano Greco, porque son resumen, ¿no? El Tigano Greco te lo hace muy puntual, pero no tiene que extenderse y hojas y hojas y hojas. Por eso es un libro muy bonito, muy agradable para ir leyendo y para tener una idea general de la psicopatología. Eso. Entonces, tuve que leer las epilepsias, todo, de las demencias, la senil y estas tres que son según evolución, las oligofrenias, todo, y las psicopatías solamente tipo. Cuatro cuadros clínicos para completar lo que ya hemos trabajado en el curso de la psicosis y las neurosis. Son los cuadros clínicos más comunes que vamos a observar en nuestra vida profesional y que por eso hay que tener una idea de qué cosas son. ¿No? Porque no les tome desprevenidos un paciente, otro colega, un psiquiatra, bueno, en otra institución que te pregunten, ¿no? Puede definir, ¿no? Precisar y decir esto es esto, ¿no? Es muy importante. Que de pronto alguien te dice, parece que el abuelo tiene demencia, ¿no? Que tal persona tiene demencia, y vos dices, no, la demencia tiene esto, ¿no? Estas características, eso no es una demencia. Entonces eso lo tienen que tener en la palma de la mano, ¿eh? Muy leído, muy interiorizado, incorporado, para poder utilizarlo en cualquier momento, no pueden estar viendo el libro, ¿no? A ver, dar un ratito, le dices, ¿no? Si alguien te pregunta algo, ¿ves? Estás trabajando en un colegio y te dicen, a ver, evalúa a este profesor que lleva no sé cuántos años con nosotros, creo que está con demencia, está en una demencia inicial. El rato no puedes ir al libro, ¿no? Me vuelvo mañana con mi Vigano Greco, ¿no? Y le digo que es lo mismo que el cirujano. Se dan cuenta, piénsenlo así, el cirujano no puede estar revisando el manual en el momento de la cirugía. No puede estar ojeando, ¿no? Cómo se hace, qué era, no puede estar preguntando a los demás, ¿no? Que algunos son médicos residentes, etcétera, decirle, ¿y cómo se hacía acá? El cirujano domina la técnica, está tan incorporada ahí que sabe cómo hacerlo. Lo mismo a ese nivel tenemos que llegar, a un nivel de poder manejar estas teorías, estos conceptos que ya no son muy nuestros, son de los mismos de los psiquiatras incluso, y poder manejarlos con una claridad y una precisión así inmediata. Así podemos también incluso hablar con un psiquiatra que te habla en estos términos, pero que tú le puedes entender de qué te está diciendo y le puedes responder. ¿Sí? Y eso nos da un nivel alto, ¿no? Que empiezan a valorar más, empiezan a respetar nuestra profesión, ¿no? Se dan cuenta que no estamos improvisados y te ayuda, vos, te va a ayudar en la vida profesional con todo, ¿verdad? Al diagnóstico, al tratamiento. Por eso les dije que psicopatología es central, ¿verdad? Pero es central cuando tú dominas estas cosas, ¿no? Cuando las manejas, sabes cuándo usarlas, de qué forma, una precisión impresionante. Nos da ventaja, nos da ventaja y nos ayuda un montón, ¿no? Entonces, ese es el siguiente trabajo que hay que hacer. Y estamos terminando casi todo el Villano del Cómic. Casi todo el libro ya
lo habríamos más o menos concluido, ¿no? Concluido. El lunes, en la clase presencial, entramos al segundo capítulo, ¿vean? No sé por qué el orden del libro es así, ¿no? No sé por qué les habrá pasado a ellos de la cabeza para decir lo hagamos de esta manera. Pero el capítulo 2 del libro de Divino Greco no lo hemos visto, nos lo hemos saltado, ¿eh? Y el lunes entramos ahí. Y es la parte quizás más importante del libro, ¿no? Las alteraciones de las funciones psíquicas. Alteraciones que han sido trabajadas por un psiquiatra francés, ¿no? Que se ha encargado durante años, años, años de ir a recoger todos los trastornos psicóticos, casi todos, ¿no? Pero la mayoría, ir a recogerlos, anotarlos, describirlos con una precisión, que si uno lee, tiene, digamos, una lectura impresionante de lo que se trata, ¿no? Este psiquiatra se llama Gaston Gapian de Clerenbaum, ¿no? Clerenbaum se escribe, Clerenbaum, psiquiatra francés al que le debemos la descripción de los fenómenos psicóticos, que es una fuga de ideas, que es una disociación, ¿no? Que es una despersonalización, ¿no? Él ha ido recogiendo. Y este capítulo 2 está basado mucho en esa clasificación de Clerenbaum. Por eso el Clerenbaum incluso clasifica, vean, según dónde está la alteración, en la conciencia. Entonces pone un montón de trastornos a ese nivel. En la percepción, de hecho empieza a describir cuáles son de ese grupo. Entonces, complejo, pero bien complejo. ¿No? Y hay que reconocer que Gastón, ¿no? Gatian de Clerenbaum es el maestro de psiquiatría de Lacan. Lacan lo reconoce como su maestro, ¿no? Lacan reconoce a dos personas en su vida como maestros. Luego no le dice a nadie más maestro. Entonces, para que Lacan, que es de la genialidad, diga, fue mi maestro, ¿no? Que te creen, fue una eminencia en la psicología francesa. Una eminencia. Muchas de las cosas que él descubre, Lacan las usa para luego llevarlas al psicoanálisis y rearmar, hacer una relectura de las cosas. Pero son aportes de Clerenbaum, bastantes cosas. Entonces, evidentemente, Lacan aprende todo lo que es psiquiatría gracias a él, con él, que es su profesor, ¿no? De psiquiatría. Y entonces el lunes entramos a eso, a ver las alteraciones de las funciones psíquicas, ¿no? Con la que después ustedes van a ver una pequeña película para aplicar las alteraciones de las funciones, ¿no? Para ver la película en la que la van viendo, van diciendo, ahí está el mutismo, esto es una beligeración, ¿no? Esto es un automatismo, ¿no? Esto es una spin out, ¿no? Y ubicando. Y hay que hacerlo por eso así, a esa velocidad. Ahora no es necesario, se van a ir a consultar el libro, seguramente después de ver la película, van a hablar entre ustedes, van a tomar un pequeño informe, ¿no? Pero sirve la película para explicar, ¿no? Para practicar esto que estamos trabajando. ¿No? Bien, eso es lo que tienen que hacer ahorita, ¿no? Terminar de trabajar los cuadros clínicos y nos vemos el lunes para trabajar, terminar el libro de Liga Novel. Lleven el libro, porque vamos a ir leyendo el libro, y lleven el dossier, porque al final del dossier está el esquema de las alteraciones de las funciones psíquicas con las que vamos a ir trabajando. Pues vamos a ir trabajando con el dossier abierto, viendo el esquema y leyendo el libro al mismo tiempo. Entonces el trabajo con los dos textos. Es importante que si no llevamos, uno está como perdido, ¿verdad? Es como ir a aprender a tocar saxofón sin el saxofón, ¿no? Así, al aire, ¿no? No sabes ni qué sonido está haciendo. No, hay que llevar el material, ¿no? Entonces, nos veríamos de lujo. ¿No? Bien, manos a la obra, buena suerte, trabajen, suban el trabajito a la plataforma de Moodle y llévenlo el lunes en físico, ¿no? Y nos vemos en clase. Chao.